¿Cuántos han venido en la expectativa de algo nuevo va a ser el Señor? ¿La va a recibir? En el nombre de Jesús, sí, Señor. La palabra nos dice en Mateo 33 claramente, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Hoy usted ha venido a buscar la justicia del Rey y hoy el Señor le va a dar mucho más que lo que usted viene a buscar. Fíjense que Romanos 12:2 y Paleo lo trajo muy claramente, no os conforméis, ¿verdad?, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, quiere decir por vuestra mente, para que comprobéis cuál es será la buena voluntad agradable y perfecta de Dios para su vida. Un poquito parafraseando, pero eso es exactamente lo que dice ahí. Nosotros tenemos que anclarnos para recibir esa verdad en nuestra vida y ser completamente libres de quien impide que seamos bendecidos. Hoy el Señor nos va a hablar de la fe que agrada a Dios. Y dice después de eso, fe que le agrada a Dios, punto y coma, recompensa para ti. O sea que Él te va a recompensar por la fe que tienes que le agrada a Dios. Y a manera sucinta, así introductoria, le tengo que decir que el mundo nos enseña una fe cimentada en lo lógico y lo natural. Pero nosotros tenemos que tener el discernimiento de espíritu para entender que lo lógico y lo natural, Dios no está. ¿Lo sabían? Dios no está ahí. Dios está en la fe en Él. Porque lo lógico y lo natural es la humanidad, caída, naturaleza del hombre. Y ahí Dios no está. Así que, ¿qué nos dice la naturaleza lógica? Por decir un ejemplo. Si tú compras un pasaje para ir a Nueva York, te montas en el avión, tú crees en fe que el pasaje que compraste es hacia Nueva York y vas a llegar a Nueva York. Esa es la fe lógica, ¿verdad? Es la fe que nos hace entender en nuestra naturaleza humana lo que es lógico y sensato. Pero a Dios le interesa desarrollar una fe en ti como creyente. ¿Por qué? Porque Él tiene que desarrollar una fe en nosotros, y es lo que Él anhela hacer, que el objetivo sea apropiado de la fe. Y cuando el objetivo apropiado de la fe está puesto en nosotros como es correctamente, entonces nos vamos renovando la mente de continuamente. Mientras el objetivo de la fe se salga de la cruz del Calvario y lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y en el poder de la resurrección, nos estamos saliendo del objetivo propio de la fe. Alaba si puede. ¿Qué nos dice eso? Que esto no va a depender de lo que tú pienses, sino de obedecer lo que Dios quiere que haga, para que el poder de la resurrección more en nosotros. Y cuando hablamos de cuál entonces es el objetivo de la fe, es que tú veas que en todas las circunstancias que vamos a pasar, que vamos a consultar y que nos toca pasar a cada uno de nosotros, tenemos que seguir mirando la cruz. No nos saquemos los ojos de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque tú y yo vamos a pasar cosas violentas, cosas tristes, cosas angustiosas, cosas dolorosas, pero en todas y cada una de ellas, de las que tú pasaste y pasarás, y pasaremos todos, ya Jesús la clavó en la cruz del Calvario. Y triunfó sobre ella, exhibiéndolo públicamente. Eso se llaman potestades. Quiere decir que todo lo que opera en el mundo natural está marcado con espíritu de oscuridad. Pero cuando tú demarcas la línea del poder de la resurrección, la oscuridad desaparece porque la luz destruye la oscuridad. Porque la oscuridad no tiene contenido de esencia misma, porque es mentira. Y la fe es la que va a romper esa mentira de las tinieblas. Esa mentira que se proyecta en el hombre creyendo en su humanidad caída, la verdad que la lógica y la humanidad le dicta en su corazón para dañarlo. Y tenemos que empezar a entender, porque el tema de fe es un tema profundo, pero Él lo va a sintetizar simple, que lo entendamos y lo pongamos por obra y práctica. De tal manera que podamos romper con el estigma que impide tu bendición. Y tengamos una fe que le agrada a Dios. Así que Dios nos va a recompensar con una cosa agradable y buena. Ahora bien, todo aquello que no es puesto en la dirección apropiada que le agrada a Dios, que es la cruz del Calvario, es muerta. Es una obra muerta.
Y por lo tanto nosotros no queremos eso porque la obra muerta no responde a los propósitos de Dios. Dios murió para darte vida y vida en abundancia. Y no olvidemos esa perspectiva. Porque si Él murió para darnos vida y vida en abundancia, nos tiene que dar vida necesariamente. No nos puede dar otra cosa que no sea vida. Y vida es bendición. Amén. Así que nosotros tenemos que apropiarnos de ese conocimiento pleno que está escrito en su palabra. Y tanto lo dijo Paleo como lo dijo Mildred. Y lo que ellos dijeron está en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos discernir cuál es el propósito bueno y agradable de Dios para nuestra vida. Dios te llamó para grandes cosas, Dios te llamó para caminar en bendición, Dios te llama para tomar autoridad, Dios te llama para darte todo don perfecto y buena dádiva, dice la palabra que proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Eso ustedes lo saben. Así que cuando entendemos esta realidad conceptual para nuestra vida, estamos poniendo la fe apropiada en nuestra vida. Y esa fe que usted ha escuchado, que fe que da la confianza para nosotros vivir en paz. La razón de ser de esta expresión es que la fe es la expresión, escuche esto importante, es la expresión activa de lo que uno cree acerca de Dios. Cuando hablamos que es la expresión activa de lo que uno cree acerca de Dios, habla de la vivencia diaria tuya, de la vivencia diaria mía, de lo que yo decido hacer, cómo yo me comporto, cómo yo oro, cómo yo me reúno con los hermanos, cómo yo desato bendición sobre mi vida, sobre la vida de otros, cómo puedo interceder efectivamente, no a la manera que a mí me conviene y me gusta, no. Dios no está en la comodidad de nadie, Dios está en la obediencia de todo. Cuando nosotros caminamos en esa dirección, entonces nuestra expresión de fe está correctamente puesta hacia la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Él no estaba cómodo. Si tú te encuentras en una vida muy cómoda, sal de la comodidad porque la pasividad te tiene agarrado en las tinieblas. No estoy predicando, esta es la introducción. Pero tenemos que corregirnos para nuestro número y ponernos para nuestro número, hermanos. Tenemos que hablar la verdad. Como yo siempre le digo a los estudiantes, si te pica esta verdad, examínate. Porque la palabra es la que nos redarguye a todos. No es a usted nada más, a mí también. A todos, sin excepción. Por lo tanto, nos tenemos que aplicar esto. Que la expresión activa de lo que uno cree acerca de Dios, la va a demostrar con tu acción. Eso es. Si crees que Dios está distante y lejano de ti, ciertamente si tú lo crees, eso mismo vas a tener. ¿Por qué? Porque Dios está buscando a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. A tales adoradoras busca el Señor. Y todos somos adoradores. Así que en nosotros está la acción recíproca de lo que Él hizo en favor de nosotros. Pero si tú crees que está cercano de ti, estará cercano de ti. Todo depende de lo que tú creas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, ambas cosas son válidas acerca de Dios. O que te alejan o que te acercan. ¿En qué tú has decidido creer? ¿En lo que te aleja o en lo que te acerca? La decisión es nuestra, hermano. La bola está en nuestra cancha. Conocemos la verdad, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo. Nadie nos puede decir que no es verdad lo que ya escrito está. Y tenemos el Maestro Espíritu Santo que nos enseña. Por lo tanto, esto no se trata de cursos universitarios y de doctorados en teología, sino en buscar la verdad que está escrita aquí y ponerla en práctica. Es importante que entendamos esto, porque cuando analizamos el ejemplo, por ejemplo, de Abraham, que es el padre de la fe, tenemos que analizar una persona que viene de una religión de idolatría. Cuando él salió de Parán, él venía de padres idólatras. De hecho, cuando se la dio allí, le rompió en la tienda de su papá los santos de palo que tenían. ¿Para qué? Para salir a donde el Dios vivo le había indicado. Y nadie le instituyó. El Espíritu Santo estaba en él. Nosotros tenemos una guianza del libro de Antiguo y Viejo Testamento. Nosotros tenemos enseñanza. Nosotros tenemos una desmenuzada la palabra para entender mejor las cosas. Sin embargo, él le creyó en fe. Y es importante esto porque
cuando hace estudios bíblicos, usted se da cuenta que el patriarca, el padre de la fe, radica en Abraham, porque había una confianza absoluta de Abraham en Dios. Y cuando analizamos lo que se define por fe en Hebreos 11:1, usted se da cuenta que fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y como un estribillo, pero entra en la profundidad de lo que usted está diciendo. Cuando habla de la certeza de lo que se espera, quiere decir que usted sin esperarlo, sin verlo, sin nadie hablarlo, le creyó al Espíritu Santo. Y fue tan profundo la verdad que creó una convicción, o sea, una firmeza, una plena certidumbre de fe que toma una acción con referencia a lo que usted ha creído en Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Y le fue tomado por justicia. Quiere decir que nosotros tenemos que entender que la fidelidad a Dios y lo que hemos creído por esta palabra, lo tenemos que poner por obra. Y por lo tanto, lo primero que tiene que radicar para poner esta palabra por obra es el pensamiento correcto de Dios. No el del hombre que nos sirve, el de Dios en nosotros. Porque nosotros erramos en nuestros pensamientos, erramos en el proceder, erramos en lo que hablamos por la boca, erramos en lo que decidimos. Pero ¿sabes qué? Dios nunca se equivoca. Por lo tanto, si nosotros tenemos la transformación del entendimiento día a día, como empezó esto a introducir aquí, que nuestro entendimiento es renovado, la mente de Cristo es renovada en nosotros día a día y cada minuto y cada segundo perseverando en Él y siguiendo las Escrituras, nuestra mente se mantiene en renovación continua y entonces ya el hombre no cae en la humanidad de la naturaleza caída, porque la naturaleza caída está herida, está viciada, tiene coraje, tiene ira, tiene contienda, tiene un montón de cosas que le impiden al ser humano crecer. Pero la decisión de que si tú coges o no esa basura en tu mente o no la coges, es nuestra, no es de más nadie. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que renovar nuestra mente de continuo. ¿Y con quién lo va a renovar? No lo va a renovar con las noticias del Canal 6, no lo va a renovar con Discovery Channel, no lo va a renovar con revistas, lo va a renovar con el Espíritu Santo que está plasmado en la palabra de Dios. Cuando entendemos ese proceder continuo y nos acostumbramos así, entonces se crea la fe correcta con propósito correcto que le agrada a Dios. Porque usted va a responder a unos propósitos de Dios para su vida y los propósitos de Él sabemos que son buenos, agradables y perfectos. Pero no nos podemos dejar llevar por lo que la mente humana te dice. Tenemos que renovarnos. ¿Qué te dice la mente humana? No te levantes a orar, no busques de Dios, no vayas a interceder, no ores por esto, hazlo aquello, llévame a tal sitio, búscame aquello, poner las cosas del compromiso de este mundo primero. ¿Qué a Dios? Y cuando usted analiza bien eso y empezamos a entender las Escrituras, usted lee Mateo 6:33 que dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Quiere decir que cuando tú entras en ese propósito de Dios, tú estás entrando en el tiempo sincrónico de tu propia bendición. Pero cuando tú no entras en ese propósito de Dios, te sales del tiempo sincrónico de tu bendición. ¿Y por qué te sale? Porque con la mente humana tú no puedes adorar a Dios. Porque a tales adoradores busca Él que le adoren en espíritu, y te lo está diciendo la palabra, en espíritu y en verdad. Tú no eres la verdad es Cristo. Pero si lo buscamos en espíritu y en verdad, caminamos en su verdad. Y que vele y que no caiga alguien que se crea otra cosa que no sea esto. Porque no existe tal realidad si no tienes temor de Dios en la vida tuya. Así que tenemos que andar en el temor de Dios continuamente. Si creemos que Dios está cerca, estará cerca. Si creemos que está lejos, estará lejos. Pero ¿sabes qué? Dios está en el mismo sitio siempre. Y siempre me recuerda esto. Cuando yo pastoreaba en otra iglesia, Dios le había hablado a esa madre y a ese hijo que tenía que ser corregida su vida y salir del mundo donde estaba. Le dio 3 oportunidades y las 3 las salvó el Señor. La 4ª oportunidad, le mataron al hijo por estar en el mundo de las tinieblas. Y cuando muere, que yo llego al funeral, la señora viene donde mí como
como una fiera. ¿Dónde estaba Dios cuando le metieron a mi hijo tantos tiros en la boca? Y yo le dije, donde mismo usted lo dejó. Porque Él nunca está afuera, es usted quien no lo busca. Por eso pasó lo que pasó. Y lamentablemente, una boca fuera de orden fue el agravio por lo cual las tinieblas marcó la vida de su hijo. El que tenga oído que entienda lo que el Señor no quiere decir cuando le metieron los tiros en la boca. Hablar lo que no debió hablar. Soplar lo que sopló. Usted sabe cómo es el mundo. Y el mundo mismo se lo llevó enredado. Eso es un ejemplo fehaciente y viviente de lo mismo que dice la palabra. Porque con tu boca creerás y confesarás para salvación creyéndolo en tu corazón. Pero si con tu boca confiesas otra cosa que no es salvación, entonces es maldición y la maldición lleva a la muerte. ¿Nos entendemos? Esto nos está diciendo claramente que tenemos que reestructurar nuestra mente para que ese tipo de equivocación no ocurra en nuestra mente. Porque palabra, obra y acción están ligadas al pensamiento de bien y jamás nunca de mal, si tú lo conduces en la renovación del entendimiento de Cristo. Si tú no lo conduces en el entendimiento de Cristo, entonces tus pensamientos van a ser equivocados y los pronunciamientos de tu boca errados y estás viviendo distante de la verdad de Dios y acarreas maldición para vida eterna. Porque no hay tal cosa que salvo siempre salvo. Eso es mentira. El espíritu se constricta y usted lo puede apagar con su decisión. Más de 7 partes en la Biblia dice que puedes perder su salvación. Y lo dice en el Antiguo Testamento cuando Dios le habla claramente, dice, y los borraré del libro de la vida. Los raeré. Quiere decir que los voy a quitar. Eso de que salvo siempre salvo, no crea esa mentira, que eso es una obra de Satanás para engañarlo. Eso no es cierto. Y ahí están las 10 vírgenes y demás cosas que no vamos a hablar de todo eso porque ese no es el tema, pero tiene que tener, algún día le voy a predicar eso, pastor. Tiene que tener eso bien claro. Vamos a Hebreos 11, 17 al 19. Capítulo 11, en la pizarra electrónica está. 17 al 19. Hebreos 11, sí. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pongámonos en pie porque estamos leyendo una palabra del amado eterno Redentor nuestro, Dios. 11, 17 al 19. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. Y el 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también se volvió a recibir por figura. Por fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a las cosas que estaban por suceder. Padre, te pido que tú amplíes esta palabra en conocimiento y nos ayudes a entender lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Siéntese, por favor. Fíjense que Abraham le creyó a Dios y alrededor de los 100 años él engendró el hijo de la promesa, Isaac, que ese es el que iba verdaderamente a cumplir con los propósitos de Dios. No el de la sierva Agar, no voy a hablar de eso, quiero hablar de Isaac. Y usted va a decir, cuando Dios le pide a Abraham el unigénito, Abraham en su naturaleza carnal diría, caramba, el Señor me dijo que cogiera a este muchacho, ya estaba grandecito, tenía aproximadamente de 13 a 14 o 15 años, o 17 años, algunos historiadores dicen que 17 años, pero ya tenía entendimiento y estaba fuerte, era un adolescente. Y le dice, lleva a tu siervo y ofrécelo en aquella peña allá arriba. Y Abraham tiene que decirle, bueno, pues yo lo voy a hacer porque yo obedezco a Dios.
Si yo procreé a este joven alrededor de casi 100 años, quiere decir que a los imposibles tú los haces posible. Así que yo me anclo en la promesa de que tú me dijiste que este llevará mi descendencia porque salió de mis lomos. Así que él camina 3 días, 4 días, 5 días y sigue allí. Cuando llega al monte le dice, vamos, le dice al siervo que estaba con él, nosotros quédate aquí con todos los equipos que tenemos y nosotros vamos a subir allá arriba para ofrecerle la ofrenda a Dios. Le estoy diciendo todo esto para no leerle todo el capítulo, de manera que usted se ubique. Y él le dice, iremos y volveremos. Pero cuando ya está allá arriba y prepara toda la madera, allá arriba en el monte, el hijo lo amarra y el hijo le pregunta, ¿dónde está la ofrenda? La ofrenda de sacrificio era el hijo, tipología de Cristo. Y él le dice, el Señor proveerá. El Señor proveerá. Él no estaba viendo que había nada. Dice, ¿cómo? ¿Pero cómo proveerá? Y lo tiene amarrado y ha sacado el puñal para matar a su hijo como ofrenda de sacrificio vivo para el Dios vivo. Y él le dice, el Señor proveerá. Y agarra el puñal y en ese mismo momento viene un ángel y le dice, no lo haga, no lo haga. Ya sé que le temes a Dios. Temor de Dios. Al unigénito después de 100 años. Y entonces mira hacia el zarzal y ve trabada una ovejita allí. Y coge eso y suelta a su hijo. Pero este dato es bien importante. Fíjese que Abraham obedeció sin ver nada. Y en su mente ya él sacrificó el hijo y creyó en fe que Dios lo iba a dar otro hijo nuevo. En su mente. Porque ¿quién como padre puede matar al unigénito, al único hijo que ha tenido con mucho sacrificio en la vida y entregarlo como ofrenda viva a quien se lo dio? ¿Le das tú la ofrenda viva al Dios que te dio la vida? Alaba si puede. Eso es lo que Dios quiere que empieces a ver esta mañana. Y él le fue tomado, por cierto, lo que hizo aún sin haberlo hecho, porque en su mente lo creyó y la obra de la ejecución la iba a hacer. Y tenemos que aprender de este hecho sustantivo de vida. Nosotros tenemos una vida muy cómoda, llena de todas las comunidades del mundo. Y no estamos dispuestos ni siquiera en tiempo a diezmar en oración a Él. ¿Qué clase de sacrificio estamos haciendo para tu Creador? Sin embargo, podemos sacar tiempo para divertirnos. Pues digo que puede divertirse. Porque yo no tengo tiempo para respirar, pero hay gente que tiene tiempo. Y no es malo sacar el tiempo de la sociedad porque también hace falta. Pero hay que poner unas prioridades en la vida. Y la prioridad que tenemos que poner es quien te da la vida. Es que cuando tienes situaciones, por amor a su nombre, te protege y te bendice. Es que no importa las circunstancias, cuando tú clamas, Él está ahí 24/7. Aquel que todo lo sabe, aquel que tiene la potestad de dominar el mundo y ponerlo a tus pies para bendecir tu vida y tus hijos. Y tan siquiera no podemos diezmar el tiempo de oración. Póngase a pensar qué nos pasa a nosotros. Sin embargo, podemos abrir la boca para quejarnos, hablar del otro y murmurar y 20 cosas. Pero no podemos hablar con Dios de nuestros problemas y hacer lo que Dios tiene que hacer con nuestra vida. Entonces queremos bendición, pero ¿qué? ¿A la manera de que del mundo? No. Dios no trabaja a la manera del mundo, hermano. Dios tiene una forma de funcionar que es a través de su palabra. Más nada. Por eso nosotros tenemos que aprender a trabajar con esto para tener una fe que le agrada a Dios. Y por lo tanto, cuando caminamos en la fe que le agrada a Dios, somos bendecidos. ¿Por qué? Porque entramos en el tiempo del propósito de Dios y estamos incluidos con nuestro nombre y Él cumple las promesas. Por lo tanto, tú y yo tenemos que caminar en las promesas como Abraham caminaba. Abraham caminaba en las promesas y le creía a Dios. Y cuando él le cree a Dios, ya le fue tomado por fe. Porque el hecho habla de que le creyó, fue a matar a su hijo. Así que aunque Dios destinó a muerte a su hijo, le fue contada la ejecución sin ser ejecutada. Por la intención en su mente, creyéndolo, la fe le fue otorgada como el don de la fe. Ese don usted lo tiene.
Él se lo da a su pueblo para que camine en su verdad y su verdad sea conocida al mundo entero. Y muchas veces nosotros no tenemos el tiempo sacrificial para darle lo que honor, gloria y honra merece nuestro Padre Celestial. Nosotros no debemos decir tal día es para esto y tal día para otro, sino que todos los días vivimos en acción de gracias continuamente para reconocer en Él todos nuestros caminos y ponerlo en la mesa. Señor, ¿qué tú quieres que haga con esto? O no haga nada, o me quede en neutro, o espere en Él para orar e interceder. ¿Por qué? Porque estamos conversando y postulando en el Tribunal Supremo donde se deciden los destinos que van a ocurrir en la tierra. Tú tienes esa oportunidad como creyente, no la tiene cualquiera. Tú tienes el derecho de saber lo que va a ocurrir antes que ocurra. Tú tienes el derecho de hacer cambiar las cosas que están mal sobre la faz de la tierra. Tú tienes la autoridad y el poder porque Él se lo otorgó a ti. ¿Por qué? Porque vamos a crear la mente de Cristo. Y si vamos a crear la mente de Cristo, tenemos la autoridad y el poder para que delegadamente Jesús puso en nosotros para hacer los cambios y manifestar su gloria sobre la faz de la tierra. Su reino de justicia. Está en nosotros. Pero estamos nosotros caminando en esa fe que le agrada a Dios. O lo dudamos, o lo posponemos, o lo dejamos para cuando tengamos tiempo. ¿Dónde estás poniendo a Dios en tu vida entonces? ¿En el tiempo que tú quieres? ¿O en el tiempo que Él es? Porque Él es el tiempo. Tenemos que meternos en esto efectivamente. Él es el tiempo. Yo me río porque me dice, no porque los sábados, oye, Dios es el Dios de los sábados también. Vive en esa equivocación. No, Dios es el Dios de los sábados y de todos los días. Tú le puedes adorar todos los días y reunirte con Él 24/7. ¿Qué te impide a ti? No, porque ahora vamos a tener que reunir los sábados. ¿De dónde te sale esa equivocación? ¿A qué vino Jesús? Hay una serie de disparates por ahí que usted oye cada rato. Mire, hermano, ¿no? Use la Biblia. Y si tiene dudas, reúnase con nosotros. Que oramos para que Dios nos diga. Porque tampoco yo le voy a decir mi intelecto. No se crea que yo soy una maquinita de contestar al intelecto. Es lo que el Espíritu diga. Yo siempre se lo he dicho a ustedes. Yo solo sé que no sé nada. Y si usted cree que los títulos dan algo, está bien equivocado. Nos pueden ayudar, pero nada. El Espíritu es el que manda. Y eso tenemos que aprender y mantenerlos vivos. Y yo se lo digo una y otra vez para que usted se dé cuenta de que tenemos que tener una dependencia del Espíritu Santo. Muy importante. Así que en el versículo 18, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. Fíjese que había una promesa simiente. Quiere decir que sobre esa simiente nacerá que multitud de naciones. Entonces, él diría en el intelecto, si yo mato a mi hijo, Isaac, ¿cómo rayos voy a tener simiente? ¿Qué lógica? La pregunta es, ¿Dios va con la lógica del mundo? De ninguna manera, diría Pablo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que la mayor parte de las veces decimos ser cristianos y caminamos en el intelecto. Caminamos en las decisiones de lo que nos parece bien, de lo que nos parece lógico. Dios no está en la lógica ni en el intelecto, ni tampoco en la humanidad. Dios está en la fe en Él, conforme a su palabra escrita está. Y tenemos que renovar nuestra mente. Por eso se lo dijeron 2 veces, y tercera vez y cuarta vez. Yo me lo digo todos los días. Hay que renovar la mente. No es lo que a ti te parece lógico y sensato. No es lo que tú crees tener. ¿Sabes qué? No tenemos nada. No somos dueños ni de la ropa interior que llevamos. Porque ¿sabes qué? Todo es de Él, para Él, y por Él se sostiene todo. ¿Tú crees tener casa? Gracias a Dios. Pero ¿sabes qué? Tampoco es tuya. ¿Alguien que se cree que tiene casa? Tenemos un techo por la gloria y misericordia de Él. Pero no le pertenece a nosotros. La usamos y cuando nos vayamos, ahí se quedó. Y el gobierno se queda con ella. Así que disfrutemos el tiempo realmente como debe de ser. Y hagamos lo que Él nos manda hacer. No nos creamos que tenemos algo, somos algo. Porque nada somos sin Él. Y todos somos con Él, para Él y de Él. Y por Él se sostiene todo. Cuando entendemos esa perspectiva, entonces tenemos una dirección correcta en una fe que le agrada a Dios. Así que
Cuando analizamos el caso exactamente de Abraham, nos damos cuenta de que el título que se le dio como padre de la fe era meritorio y reconocido, porque sin que nadie le dijera nada más que el Espíritu Santo lo guiara, él obedeció. Abraham no tenía quien le predicara la palabra. Abraham no tenía la Biblia para ser guiado. Abraham no conoció a Jesús, sin embargo, el sacrificio que hizo es tipología de Jesús. O sea, como Jesús lo hizo, él lo iba a hacer. Jesús murió en la cruz del Calvario, Isaac es tipología de Cristo. Si usted analiza los tiempos cíclicos, se da cuenta que era lo mismo. Pero Dios lo dejó vivo para enseñarnos que en fe, usted estando vivo, puede conquistar el imperio de la muerte. Porque por la misma fe que tenía Abraham, usted la tiene para salvación. Porque la muerte del hombre da vida al poder de la resurrección para el hombre espiritual. Muerte a la carne, muerte al intelecto, muerte a los pensamientos equivocados, muerte a toda la basura que el mundo siembra en ti, para que nazcas en el Espíritu de Dios. Y vivas en ese cuerpo, como vivió Jesús, en el hombre espiritual que Él quiere formar. Pero eso depende de ti, si le buscas en espíritu y en verdad. Porque dice claramente que todas las cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles son todas las cosas que serán añadidas? Las que te va a revelar que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que tengo guardadas para mis hijos. Porque la gloria postrera será mejor que la primera. Y te lo dice claramente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no tenemos la victoria que deseamos? Porque tienes que aprender a desear la victoria de Cristo primero. Mientras tú estés pensando en la victoria del hombre, Dios no está contigo, papá. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Hay que despersonalizarse del egoísmo humano. Hay que despersonalizarse de lo que yo tengo y quiero. ¿Sabes qué? No tenemos nada. Por gracia y misericordia vivimos para gloria y honra de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando entendemos esa función, entonces caemos en la fe que le agrada a Dios. Porque entonces Él nos va a guiar hacia lo correcto que Él quiere hacer. Mírese Génesis 22, 9-11. Tengo escrito ahí Génesis 22. Creo que 9-11. Vamos a chequearlo aquí. Déjame buscar la Génesis 22. Es una buena referencia para que podamos entender esto bien. Génesis 22. Sí, es el 9 y el 11, yo creo que sí. Génesis 22. Quiero que cheque esto aquí porque esto es importante para que usted tenga una base para tener más claramente lo que estamos hablando. Génesis 22. Ahí está. Vamos a coger del 9. Dice, el relato de cómo ocurrió lo que le estaba hablando. Dice, y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, ese era él caminando con su siervo y con el hijo, Isaac. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Quiere decir que esa leña que compuso en el altar es tipología de la cruz. Y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y lo tomó el cuchillo para degollar su hijo. Estamos leyendo la palabra. Degollar su hijo. Entonces el ángel del Señor, que ese es Dios mismo, le dio voces al cielo, del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Wow. Es una prueba que Dios le tenía a este varón con un propósito sobrenatural. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Que ya conozco que temes a Dios. Pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahí está. Fíjese que el único hijo es unigénito. No lo rehusó. Ahora vemos esto y transpolamos esa situación al Nuevo Testamento. Jesús dio su hijo por nosotros. Y la muerte de su hijo nos dio vida en él. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuestionarnos. ¿Qué vida le estoy dando a la muerte victoriosa del poder de la resurrección en Cristo para que Cristo viva en mí? ¿Le estoy dando muerte a la carne? ¿Le estoy dando muerte a mis deseos? ¿Muerte a mis proyectos? ¿Muerte a las cosas que yo quiero para que Él pueda imponer un nuevo programa en mi vida?
que el programa de Él es perfecto. Tenemos que analizarnos, porque si nos llenamos de las cosas del mundo y degustamos con el mundo, entonces no podemos estar con Cristo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Cristo. Y si las cosas del mundo dominan tu mente, esa es la mente que tienes, la mente del mundo. Pero si la mente es renovada en Cristo, entonces tendrá la mente de Cristo para las cosas nuevas que Él nos quiere dar. Entonces entra dentro de una programación de una dimensión que le agrada a Dios para que tú recibas tu bendición. Y es lo que tenemos todos los días que hacer. No algunas veces. La pregunta es sencilla. Todas tus decisiones, todas las cosas que hables, todas las cosas que haces, ¿lo consultas con Él? ¿O actúas por cuenta propia? ¿Actúas por conocimiento intelectual? ¿Actúas por coraje, ira, contienda y toda la basura que el mundo te pone? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque si vamos a tener una mente renovada, se supone que eso no sea así. Sea la forma de Cristo. Cuando Él te llama para hacer las cosas, entonces tú activas verdaderamente con gozo y con gusto y beneplácito para recibir la información de lo alto. Pero si vienes por venir o por cumplir, pues no estás haciendo nada, porque Dios no está en eso. Dios está en el amor propio hacia Cristo y Cristo en el amor propio hacia ti. Es un vínculo de un ciclo amoroso de continuo que desata una bendición suprema para tu vida. Y eso tiene que estar aquí y creerlo en tu corazón. Si eso no está de ese modo, hermano, usted no va a recibir nada. Porque no está en Él adorarle de esa manera. Esa no es una fe que le agrada a Él. Dios le agrada la fe que responde a su propósito, que responde a su verdad, que responde al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Semejante tú haces en la vida aquí, que matas las cosas de este mundo, te separas de ellas, santidad, para conseguir el poder de su presencia continuamente en tu vida. Y eso es de continuo, no es a veces, eso es de continuo. Y Dios lo quiere hacer, nos lo quiere dar. Y hay una promesa grande. Dios tiene en nosotros el ojo puesto 24/7. Y Él quiere que nosotros accionemos como accionó Abraham. En una demostración de una plena certidumbre de fe. ¿Para qué? Para que el poder de la presencia de Dios nos transforme, nos libere, nos sane, nos restaure y nos ponga mejor a vivir de lo que hemos vivido hasta ahora. La vida en Cristo es una vida superior a cualquier ser humano. Esto es tan grande, que yo me paré frente a mi tío, que tenía 57 millones declaradas a su ELA y más de 27 propiedades en Mayagüez, multimillonario. Y le dije así de frente, ¿sabes una cosa? Yo te amo mucho, pero tú eres tan pobre que lo único que tienes es dinero. Y eso le cayó como un quitraque. Pero dígame si yo no estoy hablando verdad, porque la palabra me lo dice. Y Dios no tiene nada en contra de que tú seas millonario. Dios quiere que tú seas millonario, pero eso no es lo primero que ocupa tu vida. Ese es el problema de eso. Y nosotros tenemos que aprender que si de esa manera Él nos quiere traer, quiere decir que tú no vas a depender de hacer dinero para vivir bien. Porque puedes tener millones y ser el más infeliz del mundo. Porque el único que da felicidad se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Si se lo vas a dar, dáselo de verdad. Que se oiga en el cielo. Como dicen los españoles, hombre. Quiero que analicemos esto de Abraham. Esto de Abraham es interesante. Fíjese, cuando usted analiza lo que hizo Abraham, que nos compete a nosotros mismos, fíjese que Abraham tiene una visión amplia de Dios. Y la visión amplia de Dios en Abraham era que él estaba firme creyendo el imposible. Que si mataba a Isaac su hijo, él sabía que le daría otro. Que si mataba a Isaac su hijo, él lo podía resucitar. Que si mataba a Isaac, otra cosa mejor él le daría. Cuando Dios te quita algo a ti, escucha bien, es para darte algo mejor. Y a veces tú peleas porque ese negocio no se me dio. Tú peleas porque dices, yo le tiré para este y no me dio el caso, y no me dio aquello, y no me dio lo otro. Y es que hay algo mejor. Espera, que no has entendido. Porque a veces oramos con emociones equivocadas. A veces oramos en sentimientos equivocados. A veces nos creemos saber, ¿sabes qué? No sabemos nada.
Y por eso hay que esperar el tiempo de Dios en las cosas. Y estar conforme con lo que Él manda hacer. Y en todo darle gloria y honra a Él. Y reconocerlo y darle acción de gracia. Y entrar por los atrios en acción de gracia, dice la palabra. Porque Él siempre es perfecto. Cuando entendemos esa manera, vemos entonces la amplitud del conocimiento de Abraham. Y es lo mismo para sus hijos. La amplitud de este conocimiento va a permitir que tú puedas ver desde el tercer cielo todo lo que va a ocurrir en la tierra antes de que ocurra. Y lo bueno de esto es que tú estás en ese ciclo de tiempo de bendición, porque cuando Él te indica lo que va a pasar, es para protegerte a ti, para proteger los tuyos y para bendecir tu vida. Porque tú estás en el ciclo de bendición de Él. ¿Y quién puede impedir que Dios te bendiga? Ya nadie dice Dios te bendiga. ¿Y por qué? Porque no se imaginan el poder que tiene esa palabra de bendición cuando tú la desatas sobre una vida que la recibe. Porque si no la recibe, no coge nada. Es un regalo de Dios. Tú lo recibes y dices, amén. Nadie se atreve ya a decir Dios te bendiga. Ni siquiera cuando escriben Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque no se imaginan el poder de esa palabra. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, 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 abundante, abundante, abundantemente. Y nosotros tenemos el mismo derecho de esa bendición porque somos insertados la raíz abrámica en nosotros. Quiere decir que Pablo, que vino a predicar a los gentiles, nos trajo esta información para que la agarráramos. Pero no era solamente para que se quedara aquí, sino que bajara aquí, la creyéramos con nuestra boca, desatándolo con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón y será hecho. Romanos 8:28. Pero esa es la parte importante. Que si nosotros la agarramos y la decimos porque lo hemos creído, ahí está Cristo en nosotros. ¿Y cómo usted va a reflejar que eso es cierto? Obedeciendo la palabra, poniendo la palabra por obra, porque ya el pensamiento se puso de acuerdo en Cristo y usted lo que hace es caminar hacia la verdad que ya Él pronunció en favor suyo y camina en las obras que Él destinó para su bendición. No es que la va a caminar el hermano, la hermana, el vecino, su papá, no es usted, porque la salvación es individual y cada uno de nosotros tiene una programación individual de bendición. Y en la medida que usted camina en fe, que le agrada a Dios, esa bendición se acerca a su vida o se aleja. Usted decide si la agarro, la vivo y la tengo, o la rechazo y le hago un hold porque dejé de creer, porque tengo coraje, porque no me gusta, porque me disgusta, porque no tengo tiempo de orar, porque lo voy a interceder, porque no va a hacer. Entonces, está en hold lo tuyo. Hasta que tú decidas. Porque Él te llamó para bendición y jamás nunca para maldición. Pero tú te maldices. ¿Por qué no lo has creído? ¿Por qué no lo has creído? Porque las obras hablan de que no le crees. Como yo le dije a un pastor, dice que tiene fe. Muéstrame tus obras, aunque no te salvas por obras. Yo te diré la fe que tiene. Me habló con lógica, teología. ¿Qué nos enseña esto? Esa teología es fe, obra muerta. Si la fe de nosotros no está cimentada en la cruz del Calvario, es muerta. Es muerta. Es muerta, hermano. Lo dice la palabra. Por lo tanto, nosotros no podemos permitir esa forma de pensar, de actuar y de hablar con la boca. Esa mentira. Porque te está pidiendo tu propia bendición. Y qué triste es que Él te llamó para bendición y vivas en maldición. Porque nos ha aprendido a vivir a la manera de Dios. Así que tenemos que aprender esto, hermano. Y no estamos tarde porque estamos vivos. Alaba si puede. Habrá temor de Dios. Y ese temor de Dios, por lo tanto, hace que Él muestre el amor pleno, el amor absoluto, por lo cual Él pone a Dios por encima de todo, incluyendo el único hijo que tenía. Cuando analizamos esto, nosotros decimos, caramba, y Él llegó a hacer esto. Y todo me es tan fácil, y que vivo en aire acondicionado, y tengo carro, y tengo esto, aquello y lo otro, y hago esto. ¿Qué tú estás haciendo para verdaderamente merecer todo lo que tienes? Porque debe haber una deuda por lo menos de gratitud, que Él puso el Espíritu Santo y te está enseñando la palabra. Vivo yo agradecido, continuamente poniendo a Dios por encima de todo. Todo es todo en algunas cosas. Es que si me da tiempo, es que si puedo. No, es todo. Abraham tenía temor de Dios, principio de toda sabiduría, y en él radicaba la sabiduría porque había el temor de Dios. Por lo tanto, él renovaba la mente continuamente, que es lo que nosotros tenemos que aprender.
Gracias. A veces nosotros no analizamos las cosas cuando ya tenemos una respuesta. A veces nos molesta tanto que actuamos huyendo de la verdad. Cuando Él para darte las cosas en la mano. Mira, es así. Esto es lo que quiero. No, no hagas nada, espera. Esto, pues síguelo así. Y nos enseña, porque Dios no hace dos cosas iguales. Yo siempre se lo digo a ustedes. Lo que hoy hizo así, mañana lo hace diferente. Nosotros tenemos que entrar en esa dimensión necesariamente. ¿Para qué? Para que caminemos a bendición, porque Él lo que quiere es bendecirnos. Acuérdate que tú fuiste creado con destino y propósito, y si tú no has tenido todavía claramente tu propósito, es porque no lo has averiguado con Él. Si tú todavía a esta altura del juego no sabes el propósito en Cristo, simplemente te arrodillas porque te lo va a decir enseguida. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de amor y bendición, pero tú tienes que buscarlo. Tienes que decir cuál es el propósito en medio de esta prueba. ¿Qué tú quieres que yo aprenda con esto? ¿Cómo yo me voy a conducir ante esto? ¿Por qué? Porque Él quiere que crear el carácter de Cristo en mi vida. ¿Y cómo lo va a crear? Pues mira, tiene 365 días al año para que dentro de esos 365 días al año hayan situaciones que te hagan buscar el rostro de su presencia todos los días. Si no lo buscamos, puede ser que seas pasivo y no lo hagas, porque como estoy tan cómodo, todo me va bien, pues no hago nada. Entonces, de la comodidad dice, pues tú no quieres moverte, te voy a hacer esto. Entonces dice, pero ¿por qué se me va a poner con tanta dificultad? Porque te ama. Porque si te deja dormido, no te mueves. ¿Cómo? Sí. Y te roban la bendición. ¿Por qué tú crees que Dios usa gente que está ocupada y no tiene tiempo ni para respirar? Esos son los que lo usan, pero los vagos no lo usan. ¿Por qué? ¿Por qué no usa a los vagos? Cuestiónese. Porque han decidido ocupar las cosas de Dios en las cosas del mundo. Y como Él no está en el mundo, hay que buscarlo en la cruz. Por eso el que siga pasivo, se quedará pasivo toda la vida. Y pierde su salvación a la larga. Alaba si puede. Y esas son las cosas que Él quiere. Que nosotros nos activemos. ¿Para qué? Para que seamos guiados por el poder de su presencia. Si no, no se forma el carácter de Cristo en nosotros y su propósito no se cumple en nosotros. ¿Quién es el perjudicado? Nosotros, porque Él sigue siendo Dios. Y a Él nadie lo va a dejar porque Él es Dios. Y no lo puede cambiar nadie. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a someternos a lo que Él quiere que hagamos todos los días de nuestra vida. Y tenemos que analizarnos. Abraham estaba seguro de que Dios siempre tiene algo mejor para ti. Por lo tanto, eso le permitió a Abraham ser fiel. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que Dios siempre nos va a dar algo mejor. Siempre. ¿Te parecerá imposible? No, no has creído que es el Dios de lo imposible. ¿Te parece lógico? No, Él no es el Dios de la lógica. ¿Te parece irrazonable, poco humano? Él no es humano, Él es espíritu. Pero ¿sabes qué? El espíritu de Él tiene vida y vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a esto, esa vida en abundancia se plasma en nosotros en bendición para que podamos establecer su reino y su la faz de la tierra y la gente diga, oye, ¿qué es eso que tú tienes? Se llama Cristo. Ah, pues ven, ora por mí. Sí. Pero esa persona, cuando recibe esa bendición, va a querer multiplicarla porque Él le va a dar algo mejor de lo que tenía para manifestarse cada vez mayor la gloria sobre su vida. Eso lo quiere hacer con usted. De una enfermedad, lo saca del sitio donde estaba para darle algo mejor, pero usted no se puede conformar con eso. Tiene que tener una sed insaciable de su presencia para que porte el poder de su presencia. Hoy es ese día. Usted tiene que despertar en la búsqueda insaciable del poder de su presencia todos los días de nuestra vida. No conformarse con lo que tiene. Salga del costumbrismo y la pasividad, porque Él no está en la pasividad ni el costumbrismo. Él está activa, su fe es activa, su fe es provida, su fe es autoridad y poder, su fe es manifestar la gloria de Dios sobre su vida. Dios tiene algo siempre diferente y nuevo que nos impulsa a vivir en el amor de Cristo. Y nosotros tenemos que caminar buscando esa verdad continuamente. El día que nos paramos nos estamos atrasando. Por eso es que Dios usa gente que está activa. Gente pasiva, Dios no lo. La pasividad es un espíritu inmundo que opera sobre las vidas.
Y la pastora está preparando un trabajo de ventas mágicas que habla de eso. Y tenemos que ponernos para nuestro número, hermano. No dejar que la pasividad entre a tu vida. Porque cuando entra a tu vida en pasividad, te está dominando otra cosa que no es el Espíritu Santo. Tienes que despertar, pueblo. Hay que despertar. Hay que despertar. Todo ser humano tiene que ser activo. Si tú dejas de ser activo, hasta se anquilosan las articulaciones y te duelen cuando las vas a mover. Mira cómo es esto. Eso es para todo el mundo igual. ¿O no le pasó a los astronautas que estaban fuera de la órbita de la Tierra? ¿Les pasó? ¿Por qué? Porque la falta de ejercicio con la presión dinámica activa para vivir sobre este mundo, que somos hechura suya para vivir en este mundo y tener la eternidad con él a nivel espiritual, está hecha en una forma donde tenemos que ser proactivos todo el tiempo. No podemos quedar quietos. Si nos quedamos quietos, entonces la pasividad te arrebata tu bendición. Y tenemos que salir de eso. Hay que romper con todo eso, hermano. Así que la fe tiene que ser perfeccionada a través del conocimiento de que Abraham nos enseña a través de su palabra. La palabra que nos muestra el relato de Abraham se perfeccionó primeramente en su mente y demostró con los hechos de vida la obra y acción que es el resultado de pensamientos correctos. Los pensamientos correctos de Abraham hablan de la fe que él hizo. Y es algo que tenemos que todos los días renovarnos. Fíjese que muchas veces nos trae lo mismo. Renovar, renovar, renovar y volver a renovar. Nos está sacudiendo con esto para que entendamos que el principio de él establecer su reino es en una renovación continua. Y si nosotros atemperamos esta realidad como un estilo de vida, entonces él puede entonces penetrar y quedarse radicando con nuestra vida continuamente y nuestros pensamientos se mantendrán en los pensamientos del reino. No importa que usted esté mirando bajo un microscopio, no importa que usted esté mirando un paciente, usted va a ver ese paciente como si Cristo lo estuviera examinando. Y sabe lo bueno que es que usted ve al paciente y él te dice, no, el problema no está ahí, se manifiesta ahí, pero está acá. Y cuando usted toca acá, se cura lo que está arriba. Porque ese es Dios. Con Dios funciona en eso. Rovira lo sabe. Colega mío. Y a veces le consulto mis problemas. Médicos también. Y él lo sabe. ¿Por qué? Porque él vive la misma experiencia con sus pacientes. Y nosotros tenemos que poner este ejemplo para que similarmente todas las cosas que usted hace, así sea arreglar un aire acondicionado, un cable eléctrico, una estructura de cemento, lo que sea, de la misma forma piense, porque Dios le va a decir lo que tiene que hacer. Dios quiere glorificarse en todo lo que hagamos. Dios quiere prosperar en nuestras manos. Pero estamos buscando la respuesta de Dios. Estamos viviendo la santidad. Estamos viviendo para Él. Le estamos buscando el rostro. Esa que tenemos que atesorar y anhelar buscar. Porque si no lo hacemos, no lo vamos a obtener. Y Él quiere dárnosla, pero la estamos buscando o la buscamos por conveniencia. Así que en los hechos de vida de nosotros tiene que hablar de la perfección de un carácter que está dispuesto a ser disciplinado por Dios. ¿Y cuál es la disciplina? Obediencia. Obediencia. Y usted me va a decir, pero si yo estoy con un chaquetón, ¿él me va a mandar a limpiar un baño? Sí. 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 Porque este que está aquí también ha limpiado baño con chaquetón y corbata. Y no me avergüenzo de hacerlo. ¿Quién es el que me da el chaquetón en la corbata? ¿De quién yo dependo para respirar? ¿Quién es el que me paga todo? Él. Yo trabajaré, pero Él me trae a los clientes, me trae lo que sea. Así que todo es de Él, para Él y por Él. Y de Él se sustenta todo. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta que hemos caminado de espalda a Dios muchas veces. Establemente. Entonces queremos bendición. No, no puede ser a la manera tuya, es a la manera de Dios. No puede ser. Así que nuestras acciones tienen que demostrar la fe, porque el pensamiento va correcto hacia donde tiene que ir. Si la fe es genuina o si no lo es. Mira lo que dice Santiago 2:21. Déjame buscarlo aquí. Vamos a leer un momentito Santiago 2:21. Para que miremos cómo Dios mira nuestra fe. Si vemos cómo Dios mira nuestra fe, vamos a entender muchas cosas que no entendíamos.
Santiago 2:21. Voy por ahí, lo tiene en la pizarra. Santiago 2, capítulo 2, 21. Lo tenemos ahí, ¿verdad? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Pregunta. Forma de pregunta. Y mira el 22 que dice, ¿no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfeccionada por sus obras? Y fue cumplida, el 23 dice, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue, o sea, le fue aceptado, contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. ¡Wow! Eso sí que es grande. Amigo de Dios. Yo solamente he escuchado esa voz una sola vez, esa oración en mi vida, con respecto a una persona. Le fue contado por justicia. Amigo de Dios. Génesis 15:16 dice, y él, Abraham, creyó al Señor y le contó por justicia. Nosotros tenemos que caminar en esa justicia de Dios. Y usted me va a preguntar, ¿por qué? La razón es la siguiente. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió por nosotros, hizo que fuéramos justificados cuando nos arrepentimos del pecado y caminamos al... Quiere decir que Jesús en su muerte nos justificó al morir por nuestros pecados delante del Padre. Porque antes de conocer a Jesús, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios por el pecado que moraba en nosotros. Quiere decir que cuando Él muere nos justifica delante de nosotros, al Padre. Somos justificados por Jesús. Ahora la pregunta que nos cabe hacernos, una reflexión profunda. ¿Andamos nosotros en el poder de la justificación del arrepentimiento para que las obras de Cristo vivan en nosotros? ¿O no buscamos la de Jesús delante del Padre? ¿Por qué somos justificados? Quiere decir que hemos sido evaluados y hemos sido aprobados. Hemos sido redimidos. Si somos redimidos, somos aprobados, ¿cómo esa justificación se pueda perder? Con nuestros actos, con nuestras decisiones, con nuestra fe. Si tu fe es correcta y aprobada por Dios, es porque la ha puesto en la cruz del Calvario. Y cuando pones la fe correcta en la cruz del Calvario, no hay ninguna adversidad que te pueda apartar de su verdad. ¿Por qué su verdad? Porque todo lo peor que pueda pasar sobre nosotros, Él lo pasó peor en la cruz del Calvario. Y como pasó lo peor que nosotros en la cruz del Calvario, o sea, mucho más sacrificado que lo que nosotros vamos a pasar sobre la faz de la tierra, nos mantenemos justificados. Porque Él nos justificó delante del Padre. Para que en el oportuno socorro pudiéramos encontrar la salvación en Él. Se lo estoy resumiendo, Colosenses. Para que podamos entender eso, tenemos que entender que nuestra fe tiene que ser aprobada por Dios, porque es nuestra bendición. No es la bendición de aquel, de aquella, no es la bendición del pastor, la pastora, no es la bendición de los diáconos, no, es la bendición tuya, delante de Dios. Porque ninguno de nosotros puede bendecirte, podemos interceder, podemos orar y lo hacemos, pero el que bendice es Dios. Nos saca el que sana es Dios. El que libera es Dios. Y podemos interceder, pero tu conducta tiene que reflejar la justicia de Dios. Si no refleja la justicia de Dios, tu fe no está puesta apropiadamente en la cruz del Calvario. Es momento de fundamentar en esto. Para entender que ni lo alto ni lo bajo, ni lo llanito, ni lo áspero, te podrá apartar del amor en Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Porque tú fuiste justificado para bendición y tienes que preservar esa salvación con temor y temblor. Y la justicia de Dios ciertamente para bendecir tu vida. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a atesorar, guardar, proteger,
procurar vivirla todos los días. Por eso nuestras obras hablan de lo que hemos creído. Si hemos creído que Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día de la diestra del Padre, intercede por nosotros, se tiene que reflejar en tu testimonio de vida. Tiene que haber un compromiso, tiene que haber una objetividad de un propósito delineado en Cristo, no en el hombre. Porque nosotros somos espíritu y cuerpo. Nosotros tenemos que responder a ese propósito por encima de todo. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Mira qué clara es la palabra. La pregunta es, ¿por qué no vemos esto y no lo ponemos por obra? La respuesta es clara. Tu fe no está puesta en Cristo Jesús. Está en el hombre. Y el hombre no puede hacer nada por Dios. Pero el que está en Cristo lo tiene todo. Por eso la palabra dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre, y quien tiene al Hijo y tiene al Padre tiene el Espíritu Santo. Y no hay imposible ser. Hoy es un buen día para reflexionar, abrir el corazón y puedas recibir un derramamiento del Espíritu Santo. Cuando creas una convicción de fe en ese errar de pensar, de actuar inconsecuentemente, corregirlo. Hay que corregirlo. Ver cómo tratamos a los demás. Ver cómo nosotros decidimos hacer la obra de Dios. Ser obedientes con gozo, amor. Que se te note que amas al Dios viviente. Que tus acciones hablan. Hizo Jesús por ti. Y tú vives en gratitud de ese sacrificio. Haciendo la buena obra que Él te manda hacer. Si Él te manda a limpiar el baño, ¿irías tú? A veces la gente tira chicle en el baño. Y tú dices, ¿cómo es posible? Habiendo un zafacón. A veces al frente, en las mesas. A veces apuntan mal fuera Y te dice, ¿por qué? Porque realmente no le importa la casa de Dios. Pues tampoco le importa a Dios. Porque esto no es mío. Esto es de Él. Yo mañana puedo morir y esto va a seguir siendo iglesia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hermano, despierta ya. Deja la pasividad y ponte para tu número. En arroz y habichuela. Es necesario que nos demos cuenta. Tienes que levantarte, como dice David. Sí, Señor. Que usted reflexione sobre este mensaje que el Señor nos ha traído hoy. Y quiero orar. Quiero que pase adoración. Porque Dios va a hacer algo grande hoy. Solamente quiero que haga esta oración de rompimiento, porque tiene que romper con esto. Si usted no saca la basura que automáticamente el enemigo pone en nuestro ser, no puede haber la limpieza para él tomar lugar en nuestra vida. Hay que renovarse. Hay que renovarse, hermano. Y renovación de continuo trae cosas nuevas. Vino nuevo en odres viejos no funciona. Vino nuevo en odres nuevos sí funciona. Y vamos, hay alguien que no ha confesado a Jesucristo como su Salvador. Levante la mano si nunca lo ha hecho, porque queremos que usted reciba esto. Sí, nos están visitando Gloria y Juliana por ahí, que están en una esquina, los vi ahorita allá abajo. Están con Carmen. ¿Quién más está por primera vez aquí? Y que no haya confesado a Jesucristo como su Salvador. Bueno, si hay alguien más y desea hacerlo, sígame en esta oración, porque cuando desatemos el poder de Dios, usted pueda recibirlo. Usted necesita en su ser y estar seguro que lo tiene, para que pueda recibir lo que Dios le va a dar. Tenga fe para esto. Hoy hemos hablado de esto. Entregue la basura que el enemigo ha puesto en su ser. Entregue todo aquello que impide recibir su bendición. Y que por nada puede usted impedir heredar. Este es momento de reflexionar sobre esto, para que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Hay una promesa de Dios y hoy es ese día. Hoy la vamos a agarrar y todo aquel que cree recibirá. Amén, amén. Repítame, si hay alguien que no haya con Salvador por primera vez, diga conmigo esta palabra. Señor Jesús, en este momento
Abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar, escuchar con tus oídos y amar con el corazón que tú me amas. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted hizo esa oración y está por internet, usted va a recibir el Espíritu Santo en su vida como nunca antes. Gracias, Padre, yo cancelo, corto todo espíritu familiar que en el pasado lo vinculaba al reino de las tinieblas, lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que operó en la vida de ellos o de ellas, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, nuevo dueño. Y tú harás, Señor, como tengas que hacer, porque tú todo lo que haces es bueno, agradable y perfecto. Y es lo que anhelamos para nuestra vida y es lo que tú anhelas para nuestra vida, porque hemos puesto nuestra fe correcta en ti, que moriste en la cruz del Calvario por nosotros. Hoy te damos gracias por esa oportunidad, Señor, que tú hagas un depósito de gloria sobre esta iglesia. Sí, vamos a adorarte y tú harás como dijiste que ibas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.